Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefará poseerán las ciudades del mediodía. Escúcheme bien, aquí quiero ya, porque estoy llegando a la mitad, al 70% del mensaje, y después vamos a llegar al climaterio del mensaje. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando los judíos que estaban en España, la Inquisición, en el año 1492, un hombre malo llamado Torquemada. ¿Cuántos se acuerdan de Torquemada? Lea usted en la Wikipedia, agarre ese BlackBerry que lo tiene ahí para estar hablando con el novio ahí, tontería, y busque Torquemada en la Wikipedia y se da cuenta que fue un hombre malo que mandó Roma para que influenciara a Fernando de España y a la reina Isabel para que expulsara a los judíos de España, porque los consideraba una plaga. ¿Por qué? Porque el judío, cuando estaba en España, empezó a hacer mucho dinero. ¿Cuál ha sido la herramienta que ha tenido el judío? La prosperidad. Y usted sabe que todo el que es próspero es envidiado. Entonces había que buscar alguna forma. El departamento de Hacienda tenía que buscar alguna forma de quitarle ese dinero a los judíos para poder sostener la guerra entre Francia y España. ¿Me está entendiendo? Entonces, en unidad con el clero, la iglesia romana, que siempre ha sido la fratricida y que ha estado metida a las narices en todas las guerras, les mandó a Torquemada y sacaron el edicto de expulsión. Bueno, les voy a leer solamente un pedacito. Debido a que cuando un crimen detestable y poderoso es cometido por algunos miembros de algún grupo es razonable, el grupo debe ser absuelto o aniquilado y los menores por los mayores. Serán castigados uno por el otro, y aquellos que permiten a los buenos y honestos en las ciudades y en las villas y por su contacto puedan perjudicar a otros deberán ser expulsados del grupo de gentes, y a pesar de menores razones serán perjudiciales a la república, y lo más por la mayoría de sus crímenes sería peligroso y contagioso, de modo que el consejo de hombres eminentes y caballeros de nuestro reinado y de otras personas de conciencia y conocimiento de nuestro supremo consejo, y después de muchísima deliberación, se acordó en dictar que todos los judíos y judías deben abandonar nuestros reinados y que no se ha permitido nunca regresar. Fueron expulsados de España, y ustedes ni siquiera se imaginan las condiciones. Nosotros ordenamos además en este edicto que los judíos y judías, cualquier edad, que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares, pequeños o grandes, de todas las edades, al fin de julio de este año, y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras, y que no tomen un paso adelante a traspasar, de la manera, si algún judío que no acepte este edicto, si acaso es encontrado en estos dominios y regresa, será culpado a muerte y confiscación de todos sus bienes. Mira, hermano, a uno en la historia le hablan tantas babosadas, pero es que ya todos los profesores tienen un formato. A ver, Pepito, ¿cómo se llamó las 3 embarcaciones? La Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Quiénes venían ahí? Los ladrones más grandes de Europa, señorita. Eso, Juanito, así es. Y ni siquiera los profesores ni siquiera han indagado por la identidad de Colón. ¿Y quién fue el rabino Zacuto que le dio el compás de navegación para que no se perdiera? ¿Y quién fue el señor Triana? ¿Y quién fue el señor Torres? ¿Y quién fue Américo Vespucio? ¿Y quién fue Quesada? ¿Y quién fue Balboa? Todos eran judíos marranos. ¿Usted sabe qué es un judío marrano? Alguien que era judío y por conveniencia había aceptado la iglesia católica, y por encima era católico, pero por debajo era judío. Por eso es que cuando llegaron a estas tierras, todas las tierras las colocaron con nombres en su mayoría judíos, recordando la tierra de Judea. ¿Cuántos aplauden su nombre? Bueno, hágase que los judíos puedan deshacerse de sus hogares y todas sus pertenencias en el plazo estipulado. Por lo tanto, nosotros proveemos nuestros compromisos de la protección y la seguridad, de modo que al final del mes de julio ellos puedan vender e intercambiar sus propiedades y muebles,
y cualquier otro artículo y disponer de ellos libremente a su criterio, que durante este plazo nadie debe hacerle ningún daño, herirlos o injusticias a estas personas o a sus bienes, lo cual sería injustificado. Y el que transgrediese esto incurrirá en el castigo los que violen nuestra seguridad real. ¿Por qué? Porque el plazo era hasta julio. Entonces se les permitió un respiro a los judíos, que vendieran sus bienes, ¿no? Que se salieran de España. En ese preciso momento, cuando el pueblo judío no sabía qué hacer, los hijos de Sefará, que eran los cautivos de Jerusalén, que estaban en Sefará, no sabían qué hacer. Aparece Cristóbal Colón y dice, que va a hacer un viaje a la India. Qué coincidencia, ¿no? Y precisamente Cristóbal Colón era judío. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora, ¿por qué siempre Cristóbal Colón escondió su identidad judía? Pues por lo que se estaba viviendo en la época, lo mataban. Entonces era un judío marrano, era converso. Y muchos judíos les tocó de Sefarad esconder su identidad. Y ahí vamos a donde yo quiero mostrarles algo. 3 cosas para un hijo de Sefarad, para un hijo de Israel en España. Tenía que tomar una decisión. Una, volverse católico. Unos lo hicieron, pero por dentro no dejaron de ser lo que son. 2, entregar todos sus bienes y ser perdonados. O 3, morir. ¿Aló? ¿Me están comprendiendo? Entregar todos los bienes y salir del país sin ningún bien. Entonces, el viaje de Colón en la historia era un trampolín, era apropiado, precisamente. Entonces, muchos aprovecharon para meterse con Colón, para venirse, porque era la oportunidad de descubrir un nuevo mundo con una partida que coincidía con una orden de expulsión. Y sabe, todo eso estaba en el diseño divino. ¿Aló? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Y sabe cuándo fue que Colón descubrió tierra? En un día de Rosh Hashanah en el año 1492. Por primera vez se avistó tierra. Y empezaron los hijos de Sefarad a encontrar un nuevo hogar. Pero detrás de todo eso venía un plan profético, porque el Señor iba a esconder a su pueblo por un tiempo. Óigame bien lo que le voy a decir, esto me llena el corazón de pasión. Hay una profecía que yo no se la he escuchado a ningún predicador y que modestia aparte el Señor me la reveló. En Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón rojo, todos sabemos que es Roma, todos sabemos que es Edom, todos sabemos que es el imperio romano, persiguió a la mujer que iba a dar a luz. Y la mujer estaba para dar a luz un niño varón. Cuando está hablando de la mujer, está hablando de la simiente, diga conmigo, Israel. Y ese hijo que iba a dar a luz era judío. Pero ¿quién es el que ha tratado de extirpar y destruir la raza judía? Roma y Edom, que es la iglesia romana, el espíritu rojo. ¿Me están comprendiendo? Y escúcheme bien lo que les voy a decir. El pueblo judío empezó a ser perseguido por 1290 años, que equivalen a 3 años bíblicos. Escúcheme bien. Dice que la mujer, cuando vio que el dragón la iba a matar, huyó al desierto. Diga conmigo, a la diáspora. Si nosotros no huimos a la diáspora, Roma nos extirpa, nos mata, nos destruye, nos hace desaparecer. Pero el Señor nos escondió en el desierto, que son todos los países donde fuimos dispersados. ¿Aló? Pero mire, dice que la mujer se llenó de furia, el dragón se llenó de furia contra la mujer. Y cuando la mujer ya iba a sucumbir, a la mujer se le dieron las 2 alas del águila. Las 2 alas del águila quiere decir que iba a volar de un continente al otro. ¿Y cómo iba a volar? Dice que la tierra ayudó a la mujer. Y dice que la tierra se abrió y se tragó el agua que el dragón le estaba echando a la mujer para ahogarla. Y entonces la mujer
fue salvaguardada porque la tierra le ayudó. ¿Sabe qué pasó con el descubrimiento de América? Se cumplió esta profecía. Si no se descubre América, Satanás en Europa nos acorrala y nos mata. Pero como el Señor tenía un plan con la mujer, el descubrimiento de América fue un espacio grande que abrió el Señor para su pueblo, permitió ese descubrimiento para que todos los hijos de Sefará, aleluya, que estaban perseguidos, tomaran el Neguev, que es el sur, América. ¿Cuántos aplauden su nombre?